Antes de iniciar la clase, por favor. Soy Ariana. Hola Ariana. Ya, a ver, espérate. Voy a tener que abrir mi WhatsApp para mandártelo por WhatsApp. Ah, a ver, ahí estamos. Ya. Ok. A ver, un ratito, ¿ya? Ay, entonces vamos a quedar siempre a las 10 de la mañana los domingos. Sí, doctor, según cronograma está ese horario, pero si se le dificulta usted, podría proponer otra hora. No, o sea, por mí no hay problema, sino que yo quiero saber la hora exacta nada más, porque como la señorita me había dicho primero a las 9. Entonces yo estaba esperando y no. Pero ya, no hay problema, a las 10. Está bien, no hay problema. Ya. Ahí te lo estoy mandando, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya, listo. Entonces ahora sí vamos a compartir la presentación. Ya, ahí se ve, ¿no? Sí, se visualiza, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a empezar. A ver, muy buenos días a todos, estimados alumnos, eh, futuros colegas. Vamos a hacer la clase del día de hoy, tal como está en el cronograma de vuestro sílabus. Y el día de hoy nos toca hablar de un tema bastante importante que ha sido por muchos años muy subestimado, no se le ha dado la importancia que realmente merece y que realmente tiene un impacto sobre la salud muy significativo. Estamos hablando de una entidad que se conoce como el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, ¿no? Que también se conoce como apnea del sueño, ¿no? O SAOS, o SAJO, u OSA, si lo quieren mencionar en las siglas en inglés, ¿no? Esta entidad realmente no solamente se trata de que la gente ronca, sino que también hay un impacto en todo el organismo, ¿no? Con repercusiones realmente que pueden ser incluso hasta mortales. Entonces vamos a empezar el día de hoy con esto, ¿no? Con la apnea del sueño, ¿no? Apnea o apnea, bajo las dos formas está bien pronunciado, ¿ya? Es como decir taquipnea o taquipnea, ¿no? O por ejemplo, uno dice broncoscopía y otros dicen broncoscopia, ¿no? Eso lo vas a encontrar en otras regiones de Latinoamérica o incluso en España, ¿no? Está bien pronunciado de las dos formas, ¿no? Con acento o sin acento. Entonces, aquí vemos esta figura, ¿no? Clásica de la persona que ronca, ¿no? Es el fenotipo, ¿no? O sea, el fenotipo clásico del roncador, ¿no? Un varón de edad mediana, ¿no? Obeso, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, y que ronca, ¿no? Durante las noches. Entonces, ese es el fenotipo clásico, pero
existen personas que son delgadas, por ejemplo, y también son roncadores, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser un gordo que ronca, ¿no? Por decirlo así de una manera más coloquial. Y también existen mujeres que tienen este problema, ¿no? Pero predominantemente es en varones, ¿no? Entonces, para hablar del síndrome de apnea-hipopnea del sueño, hay que primero establecernos bien de qué estamos hablando. Y estamos hablando básicamente de los trastornos del sueño, ¿no? Existe una clasificación internacional de los trastornos del sueño, ¿no? Que es el ICD-2 por las siglas en inglés, que básicamente lo clasifica en dos grandes grupos. Son los trastornos o desórdenes respiratorios durante el sueño, o sea, durante el acto del sueño, y los desórdenes no respiratorios del sueño, ¿ok? Entonces, hay también trastornos del sueño que no tienen nada que ver con la parte respiratoria, ¿ya? Por ejemplo, lo que son el insomnio, las parasomnias, ¿no? La narcolepsia, esos son desórdenes no respiratorios del sueño. En cambio, el desorden respiratorio durante el sueño es básicamente tres grandes grupos, ¿no? El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, que estamos mencionando en la clase del día de hoy, ¿no? El síndrome de apnea central del sueño, y el síndrome de hipoventilación alveolar durante el sueño, ¿no? Que también se da en obesos sobre todo, ¿no? Y un cuarto grupo que está dentro de la agrupación de otras, ¿no? Otras entidades, tal como su nombre lo indica, incluyen afecciones respiratorias que ocurren durante el sueño, como por ejemplo el asma nocturna o alteraciones del EPOC durante el sueño, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, pero puede también manifestarse, ¿no? E incluso hay pacientes que tienen estos problemas de asma o de EPOC y que también padecen, ¿no? Además padecen del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo bien clarito. Los desórdenes respiratorios del sueño son durante el sueño y desórdenes respiratorios que no tienen, desórdenes no respiratorios durante el sueño. Y los que son respiratorios, básicamente están el apnea-hipopnea obstructiva del sueño, el apnea central del sueño y el síndrome de hipoventilación alveolar durante el sueño, ¿ya? Y los otros que pueden ser los asmáticos o los EPOC, que también pueden tener afectaciones del sueño producto de sus enfermedades. Y también los que son asmáticos o tienen EPOC, pero aparte tienen apnea-hipopnea obstructiva del sueño. ¿Cómo es la epidemiología de esta entidad, no? Miren ustedes, constituye la tercera enfermedad respiratoria más frecuente después del asma y de la EPOC. Ajá. Entonces, miren qué importante es esto. Es la tercera enfermedad respiratoria más frecuente después del asma y del EPOC. Entonces, esto no hay que dejarlo pasar. Hay que siempre preguntar e investigar al respecto cuando tengamos un paciente. Siempre hay que preguntar, ¿y usted ronca? ¿No? Se despierta violentamente con falta de aire porque está roncando, o su esposa o su pareja le ha dicho que deja de respirar mientras está roncando. Entonces son preguntas muy interesantes que tenemos que hacer, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando de la epidemiología, ¿no? Esto se da predominantemente en población adulta de edad media, ¿no? Entre un 2 a 4% en mujeres y en 4 a 6% en varones, ¿no? Y existe un incremento de la prevalencia cuando aumenta la edad, o sea, mientras más longevo te vuelves, obviamente que va a incrementarse el porcentaje, ¿no? Y está estrechamente relacionado con ese fenotipo, como habíamos mencionado, que es el obeso y varón, ¿no? Ese es lo que más frecuentemente se ve, el fenotipo más frecuente, ¿no? Del gordito roncador. Y en las mujeres también hay, ¿no? Sobre todo en las damas que ya están en etapa posmenopáusica, ¿no? Ya la mujer de por sí cuando entra a la etapa posmenopáusica está expuesta a una serie de enfermedades, ¿no? Porque producto de esa protección que tenía en base a sus hormonas femeninas, ya se ve un poco más expuesta a otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias, ¿no? Como por ejemplo, hay un fenotipo en el asma que seguramente les han hablado, que es el asma de inicio tardío, ¿no? Que
el fenotipo ahí son mujeres posmenopáusicas obesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es para que tengan en cuenta lo importante que es también identificar en qué grupo etario está la mujer, ¿no? Y qué comorbilidades o patologías puede tener después de su menopausia. Y obviamente que los niños no dejan de estar exentos de esta enfermedad. Si bien es cierto, tiene otras formas de presentación, otras causas, mejor dicho, también está presente, ¿no? Es de común ocurrencia y su prevalencia ocurre entre los 4 a 5 años de edad. La morbilidad se ha visto que esta entidad está asociada a trastornos cognitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes no se pueden concentrar, ¿no? Producto de un mal sueño, ¿no? De un mal dormir, ¿no? Un mal patrón de sueño. Estos pacientes al día siguiente tienen mucha somnolencia, no se pueden concentrar, se duermen mientras están conduciendo su automóvil o se duermen delante de su laptop, ¿no? O están sentados en algún sitio y se duermen y comienzan a roncar. Entonces, eso realmente deteriora la calidad de vida, ¿no? Y en niños, obviamente, ese mal dormir afecta su aprendizaje y también su conducta, ¿no? Se vuelven muy irritables o generalmente ocurre todo lo contrario, no son niños tranquilos, sino al contrario, son muy hiperactivos, a diferencia del adulto que se queda quieto y dormido en otro lado, ¿no? Existe, por ejemplo, fenotipos como el síndrome de Pickwick, ¿no? Pickwick, que es el niño gordito que se duerme, ¿no? Por ejemplo. Eh, y un 35% de estos pacientes tienen asociado hipertensión arterial. Esto es muy importante también de identificar, son hipertensos, ¿no? Entonces ahí vas sumando ya tú algunas características clínicas, ¿no? Varones predominantemente, o mujeres posmenopáusicas, obesos, hipertensos, ¿ya? Mira, vas asociando ahí esas características clínicas, ¿sí? Obeso, hipertenso, edad mediana, roncador. Ajá, ahí está. ¿Ok? Vas atando cabos, como se dice, ¿no? Y tienen riesgo de presentar otro tipo de patologías, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar es obviamente el incremento de la resistencia vascular a nivel de las arterias pulmonares, producto de la hipoxia, ¿no? De la hipoxemia que se genera, ¿no? Esa hipoxemia que se genera producto de una mala oxigenación durante el sueño. Entonces, hay no solamente hipertensión arterial sistémica, sino también hipertensión pulmonar. Y hay mucho más riesgo de tener 4 veces más enfermedad vascular cerebral, vale decir, tener un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, ¿no? Son 4 veces más riesgo que en comparación a la población general. Y obviamente, como les había mencionado, esos trastornos cognitivos, esa falta de sueño, esa somnolencia durante el día, la somnolencia diurna, puede incrementar el riesgo de la tasa de accidentes. Hay, por ejemplo, trabajos científicos que se han hecho en los cuales han demostrado, por ejemplo, estos camioneros, ¿no? Que hacen largas rutas, ¿no? Que pueden tener esta enfermedad, tienen más riesgo de tener algún accidente, ¿no? Se quedan dormidos cuando están manejando, por ejemplo. Entonces, perdón, esto es muy importante de tener en cuenta, ¿ya? Un incremento hasta 7 veces de tener accidentes dentro de una fábrica, cuando manipulas alguna maquinaria, ¿no? Mientras vas manejando tu auto, ¿no? O te puedes caer, ¿no? Estás ahí sentado, te quedas dormido, te caes, te golpeas, etc. Entonces, miren qué importante es esta patología. Y la mortalidad, pues obviamente está asociada a eso, ¿no? Sobre todo en esos síndromes de apnea obstructiva del sueño moderados a severos, ¿no? Moderados a severos, ¿no? Principalmente a todas esas consecuencias que hemos mencionado, ¿no? Accidentes cardiovasculares, accidentes caseros, accidentes de tránsito o accidentes industriales, ¿no? Y por lo tanto, también los investigadores han dicho, bueno, ¿y cómo podemos evitar todo esto, no? Hay tratamientos para esto.
¿no? Y obviamente que han podido ver, también han investigado, ¿no? Porque después de llegar a alguna conclusión, esa conclusión de la investigación te llama a una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para evitar esto? Entonces hacen otra investigación y han visto que el tratamiento que se les brinda, que lo vamos a ver más adelante, obviamente va a revertir ese estado patológico de apnea del sueño y también va a revertir esa mayor mortalidad que se presenta en los pacientes. Entonces vemos acá un cuadro, ¿no? Una gráfica donde vemos la mortalidad de la apnea del sueño, ¿no? Que está relacionado a la obesidad, a los accidentes cerebrovasculares, a la diabetes, a la hipertensión, al infarto de miocardio, ¿no? A los accidentes de tráfico, a las arritmias, ¿no? Y también está relacionado, por ejemplo, con otras condiciones como son la diabetes, producto de la obesidad, el cáncer también, que está relacionado mucho con la inflamación crónica que te puede generar una obesidad o una diabetes, o la impotencia sexual, ¿no? También. Entonces, miren ustedes cómo todo se correlaciona, ¿no? Entonces, ustedes pueden, cuando tengan un paciente enfrente y lo vean que tiene esas características, ese fenotipo, ¿no? Preguntar, ¿es hipertenso, es diabético, sufre de arritmias, ha tenido infartos, padece de cáncer, ¿no? Se ha hecho algún chequeo preventivo, cómo es su vida sexual, ¿no? Si ya tiene problemas de disfunción eréctil, etcétera, o disminución de la libido. Entonces, todo eso se correlaciona y ustedes pueden ir haciendo unidad clínica. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, básicamente esto se trata de lo siguiente. Se trata que existe una obstrucción de la vía aérea superior. O sea, estamos hablando de la parte alta, ¿no? Del aparato respiratorio. Va a haber una obstrucción de manera repetitiva durante el sueño, sobre todo a nivel faríngeo, ¿no? El paladar blando de la faringe se va a colapsar y también va a haber una retracción posterior de la lengua. Entonces, de tal manera que ese velo del paladar y esa lengua van a provocar una obstrucción de la luz, ¿no? Por donde pasa el aire, ¿no? Lo que va a ir el aire hacia la región laringia y hacia la tráquea. Entonces, ese colapso de la vía aérea, se llama colapso de la vía aérea, es lo que va a generar la falta de aire y el paciente no puede respirar, va a tener la apnea, ¿no? O el estado de hipopnea, ¿no? Un mal respirar, ¿no? Incluso para tratar de vencer esa resistencia que se produce por la obstrucción, va a roncar, ¿no? Comienza a vibrar toda esa zona y se produce el ronco. Entonces, esto se produce por esa alteración tanto de tipo anatómica como de tipo funcional de la vía aérea superior, ¿no? Que hace que esta sea más colapsable, ¿no? Se colapsa y se colapsa. A diferencia de los sujetos normales, que puede haber cierto colapso, pero no total, ¿no? Hay gente que no ronca o hay gente que ronca muy, muy suavemente, ¿no? Entonces, estos episodios de apnea o hipopnea de manera recurrente, como les había mencionado, conduce a desaturaciones repetidas del estado de la oxihemoglobina. O sea, ustedes saben que la hemoglobina está compuesta, tiene el glóbulo rojo, tiene su anillo de hierro y sus 4 anillos, ¿no? de hemoglobina, y ahí es donde se satura con oxígeno, ¿no? Es la oxihemoglobina. Entonces, eso se ve comprometido. ¿Y en qué se traduce eso? En que no va a llegar oxígeno suficiente a los tejidos. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama hipoxia tisular. Y ese estado de hipoxia tisular, por ejemplo, a nivel de las arterias pulmonares, ¿no? Genera liberación de óxido nítrico y eso incrementa la vasoconstricción de las arterias pulmonares y por lo tanto va a haber hipertensión pulmonar. También en las arterias mayores de la circulación sistémica mayor, esa liberación de óxido nítrico va a producir vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular y va a producir ¿qué? Hipertensión arterial sistémica. Entonces son dos cosas distintas, pero en las dos va a haber hipertensión. Y eso no es normal, ¿no? Y por lo tanto, si se produce de manera recurrente, repetitiva, sostenida, y además tiene otros factores de riesgo, como aterosclerosis producto de la obesidad, de la diabetes, etcétera, eso lleva a consecuencia a que pueda tener una mala conducción de sangre hacia los órganos vitales, como puede ser el corazón, las coronarias del corazón,
o los vasos cerebrales. Entonces, estos pacientes, por lo tanto, tienen mayor riesgo de infarto de miocardio y mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Ok? Entonces, no solamente el paciente va a tener ronquidos durante la noche, va a tener producto de esa falta de aire micro despertares, ¿no? O sea, se va a despertar de manera constante, muchas veces despertares que pueden ser muy violentos, ¿no? Como que siente que se ahoga. Ustedes de repente por ahí van a tener algún familiar que les va a comentar que ha padecido eso. Entonces ustedes ya como estudiantes de medicina pueden entender de qué se trata. Entonces el sueño se comienza a fragmentar, ¿no? Y obviamente que eso es un mal sueño y eso tiene repercusiones en el organismo. Va a haber también oscilaciones significativas de la presión intratorácica, producto del esfuerzo inspiratorio, ¿no? En cada evento de apnea, ¿no? Cuando uno tiene apnea, ¿no? Obviamente que la presión intratorácica, que tiene el aire atrapado ahí, va a ser más negativa y obviamente uno trata de liberar eso y el paciente se despierta violentamente, ¿no? Eso le produce un despertar muy, muy violento, ¿ya? Entonces, esto determina incrementos en qué. A nivel del sistema nervioso simpático, incrementa el tono simpático, ¿ya? Y por lo tanto, si hay un incremento del tono simpático, ¿qué va a haber? Va a haber liberación de qué? De adrenalina, ¿no? De adrenalina, de noradrenalina. ¿Y eso a qué va a conducir? A una vasoconstricción, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué va a llevar a consecuencia? A un aumento de la frecuencia cardíaca, va a tener taquicardias, va a incrementar picos de presión arterial, ¿ok? Y eso, como les había dicho, daña el endotelio vascular, la célula de los vasos sanguíneos, que es el endotelio, va a liberar esa sustancia vasoconstrictora que es el óxido, ¿ok? Entonces, ustedes ya pueden entender un poco más de qué se trata esto. No es solamente algo sencillo como decir, ronca, hay que moverlo para que no ronque. No, no, está ocurriendo toda esta serie de eventos, ¿no? A nivel de los tejidos y de la circulación. Entonces, existen estos efectos mórbidos, producto del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y que van a afectar el lado neurocognitivo, como habíamos mencionado, el lado cardiovascular y el lado metabólico. Y también son causa mayor de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Miren aquí esta figura, ¿no? El hombre está roncando fuerte, ¿no? Y su pobre esposa no puede dormir. Esto es causal de divorcio también, ¿ah? Hay muchos que se han divorciado por este tema, ¿no? Porque no lo tratan y también porque sencillamente la mujer no puede descansar, ¿no? Incluso yo he tenido pacientes que han venido con sus esposas y su esposa me dice, ¿sabes qué, doctor? Yo ya no lo aguanto, yo me voy a dormir a otro cuarto, ya no duermo con él, incluso ya no tenemos intimidad, porque ronca demasiado, no me deja dormir, etcétera, etcétera. Y incluso otros pacientes me han dicho, mi esposa se separó de mí, etcétera, ¿no? Entonces, miren todas las repercusiones que puede tener esta patología. Entonces, habíamos mencionado cómo es esto del tema de la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Vemos en el recuadro de la izquierda, ¿no? Lo que es normal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ay, perdón. Eh, Quiero que no veo mi puntero. Acá está, bien, puntero láser, acá. Miren acá, ¿no? Esta es la vía aérea, la nariz, la cavidad faríngea. Por acá ingresa el aire normal y esto es la parte de la lengua que va hacia adelante, eso es normal. ¿Ok? Cuando uno ronca, en el recuadro del medio, esa base de la lengua se colapsa, así como marca aquí la flecha de color rojo, ¿no? Y también el paladar de acá, en la parte de la hipofaringe, también se colapsa, entonces se estrecha, ¿no? Se estrecha y comienzan a roncar, porque pasa el aire con dificultad. Esto comienza a vibrar, entonces sale el ronquido. Pero ¿qué pasa cuando en el cuadro hacia su derecha de ustedes, qué pasa cuando se cierra totalmente? Entonces ahí se produce la apnea, ya no pasa el aire, es como si te estuvieran ahorcando, ¿ok? Ya no pasa el aire. Y ustedes, si tienen algún familiar, una persona que conozcan que es roncadora, obsérvenla, ¿no? Obsérvenla, va a comenzar a roncar, a roncar, a roncar fuerte, fuerte, hasta que deja de roncar y ves que deja de respirar. Deja de respirar y otra vez hace un esfuerzo dormido y sigue roncando, ¿no? Y sigue roncando otra vez hasta que deja de respirar por varios segundos, ¿ya? Y después se despierta y se asusta y se mueve, ¿no? O se mueve.
y se vuelve a acostar y sigue roncando, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un compañero con el que hacía guardias en el hospital, y el hombre apenas se acostaba en el camarote que teníamos para descansar en la madrugada, se acostaba y roncaba, no tienes idea, no dejaba descansar, ¿no? Te interrumpía, o sea, yo estaba despierto, con los ojos bien abiertos porque o me salía del cuarto de descanso porque no soportaba su ronquido, ¿no? Lo movía, se ponía boca abajo, de costado, ¿no? Porque si te pones de cúbito dorsal, o sea, boca arriba, roncas más todavía, ¿no? Como en la figura. Pero algunos si se pueden de cúbito lateral o boca abajo, de cúbito supino, dejan de roncar, pero este compañero roncaba en todas las posiciones, ¿no? Y dejaba de respirar terriblemente, ¿no? Entonces, eso es la apnea del sueño, ¿no? Perdón. Entonces, en el niño es diferente. En el niño existen otro tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta figura de la izquierda, ¿no? La anatomía normal de la vía aérea superior del niño. Vemos cómo pasa el aire, ¿no? Pero el niño tiene la cadena amigdaliana, ¿no? Que son compuestas por tejido linfático, ¿no? El adenoides, ¿no? En la parte del retrocabum y las amígdalas palatinas, ¿no? También tiene amígdalas linguales. Entonces, estas amígdalas, ¿no? Que forman parte de la cadena ganglionar que se encuentra allí, ¿no? Pueden ser hipertróficas, o sea, pueden ser grandes. Hay niños que tienen los adenoides o las amígdalas muy grandes y eso realmente también puede obstruir la vía aérea. Entonces, como en la figura de la derecha, ¿no? Donde ustedes pueden ver cómo ha crecido esa amígdala, ¿no? Tanto la amígdala faringea, ¿no? La amígdala palatina y el adenoides, ¿no? Entonces, eso provoca ronquido también en el niño. ¿Ok? Entonces, si existe esa causa, por ejemplo, si existe esa causa, lo más recomendable es tratarlo inicialmente médicamente, ¿no? Porque puede ser producto también de eventos alérgicos o si es producto de infecciones recurrentes, este, operarlo, ¿no? Entonces, eso depende de la evaluación correcta del otorrinolaringólogo. Pero lo que quiero hacerles entender es que en la vía aérea superior del niño existen algunas diferencias con respecto a la vía superior del adulto, ¿no? Porque el adulto no tiene amígdalas grandes, ¿ok? Las amígdalas involucionan conforme uno va creciendo. En cambio, el niño sí las puede tener, tanto el adenoides como la amígdala faríngea, ¿ok? Bien, entonces veamos la fisiopatología en resumen, ¿no? Existen factores anatómicos, ¿no? Como ya hemos dicho, la obesidad, la obstrucción nasal, ¿no? Producto de, por ejemplo, de cornetes grandes, ¿no? Los riníticos alérgicos, la hipertrofia de las amígdalas que acabamos de mencionar, ¿no? La hipertrofia de la úvula o la campanilla que tenemos en el medio de la garganta, ¿no? Y en niños, por ejemplo, malformaciones, ¿no? Malformaciones del paladar, anomalías craniofaciales, ¿no? O alteraciones dentofaciales también pueden ser factores anatómicos que pueden provocar ronquido o apnea del sueño. Hay factores no anatómicos, ¿no? Por ejemplo, factores musculares, ¿no? Ineficacia de la contracción muscular durante el sueño, o factores no anatómicos como puede ser un bajo umbral al despertar o una inestabilidad del centro respiratorio, por ejemplo, ¿no? Y ya son condiciones mucho más raras, pero forman parte de la fisiopatología del ronquido, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un corte, ¿no? Un corte sagital, ¿no? De la cabeza, ¿no? Mediante resonancia magnética nuclear, en donde se puede ver, aquí ustedes siguen acá mi flecha, ¿no? Eh, Vemos cómo está obstruida, este negrito es la luz de la vía aérea, ¿no? Y miren cómo la lengua y el paladar están acá pegados y no pasa, ¿no? Entonces, cuando uno hace el monitoreo, ve los movimientos respiratorios y de ahí deja de respirar, ¿no? Hay una línea isoeléctrica, ¿no? Una línea
horizontal, no respira. Entonces, estos cambios, habíamos dicho, ¿no? Estos cambios de la respiración, estos periodos de apnea, provocan ¿qué? Hipoxia, ¿no? Cambios en la presión intratorácica y fragmentación del sueño. Y esto va a originar un incremento del tono simpático, ¿no? Con activación de las vías inflamatorias sistémicas y mayor estrés oxidativo en los tejidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los esquemas de factores de cuál es el esquema de los factores fisiopatológicos más relevantes del apnea del sueño? ¿No? El síndrome de apnea obstructiva del sueño aumenta el colapso de la vía aérea. Ese colapso de la vía aérea fragmenta el sueño, ¿no? Hay estrechamiento de la vía aérea, aumento de la presión intratorácica con incremento del esfuerzo respiratorio, microdespertares, se vuelve a abrir, producto de ese despertar la vía aérea, se reinicia el sueño y otra vez vuelve a roncar, ¿no? Con todas las consecuencias que hemos mencionado. Se hace un círculo vicioso, ¿ya? Estoy durmiendo, roncando, por producto del estrechamiento de mi vía aérea, aumenta el esfuerzo inspiratorio, la presión intratorácica, me despierto porque me falta el aire, otra vez se abre la vía aérea, otra vez me vuelvo a quedar dormido y otra vez vuelvo a roncar. Y así se produce, se hace un círculo vicioso. ¿Ya? Entonces acá otro gráfico más para reforzar, ¿no? No se olviden del colapso, aquí en el círculo rojo, el colapso de la vía aérea, ¿no? Las principales causas: sobrepeso u obesidad, dormir boca arriba, por ejemplo, el comer opíparamente, mucha comida en la noche, o beber mucho licor o mucho café antes de ir a dormir, puede provocar esto. El fumar también, ¿no? Los hábitos nocivos que son dañinos para el cuerpo provocan también estas condiciones de ronquido, ¿ok? Son ronquidos intensos, algunos como una especie de jadeo, de queja, ¿no? De ahogo al dormir, ¿no? Pausas sucesivas en la respiración durante el sueño y los despertares bruscos, ¿no? Y como consecuencia de esa fragmentación del sueño, cansancio, somnolencia diurna, ¿no? Y en algunos casos, cuando es muy intenso esto, puede producir hasta dolor de cabeza, ¿no? Entonces, esa es la historia natural, ¿no? Conforme vemos la edad, por ejemplo aquí, vemos aquí la edad, ¿no? Conforme va aumentando la edad, los ronquidos también van incrementándose, ¿no? Mientras más viejo te haces, mayor va a ser la intensidad del ronquido, las hipopnias, y ya prácticamente cuando tengas unos 50 años vas a tener estos episodios de apnea del sueño, ¿ok? Es una enfermedad larga, como dice acá, crónica, ¿no? Entonces, así que ustedes que están aquí en esta etapa de los veintitantos años, ¿no? Que están jovencitos todavía, ¿no? Esos roncadores, ya miren, ¿no? Comienzan a cambiar su cuerpo, comienzan a engordar, comienzan a ponerse hipertensos, diabéticos, por una malo estilo de vida, van a tener más ronquidos, hipopnias y apneas del sueño, ¿ok? Entonces ya saben, siempre hay que llevar una vida saludable. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos? Ya los hemos mencionado, ¿no? Básicamente los síntomas nocturnos, ¿no? Están ahí. Algo muy interesante, por ejemplo, es el reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico es esa sensación de que se regresa el ácido del estómago hacia el esófago, ¿no? Y puede llegar hasta la garganta. Entonces, estos pacientes que tienen estos episodios de apnea y hipopnea del sueño y que son obesos predominantemente, tienen reflujo gastroesofágico y se despiertan por el reflujo, ¿no? Yo he tenido amistades que me han mencionado eso, ¿no? Son gorditos y que al reflujo estuvieron, por ejemplo, en una reunión y estuvieron tomando vino, comiendo mucho y encima que roncan, se despertaron bruscamente porque se les regresó todo el ácido hacia la garganta, ¿no? Y eso puede incluso generar una aspiración hacia los pulmones, ¿no? Puede ser realmente peligroso. Otros pueden tener, por ejemplo, nicturia, ¿no? O sea, el ir constantemente al baño a miccionar, ¿no?
tanto en niños, en adultos como en niños. En los niños pueden mojar la cama, por ejemplo, si son niños pequeños de 4 o 5 años, pueden mojar la cama. Entonces, por ejemplo, eso es importante de ver también, no solamente la enuresis, que es el orinarse en la cama de noche en los niños, puede ser solamente un factor psicológico, puede ser también relacionado a una apnea del sueño, ¿no? Entonces habría que investigar ahí si ese niño es roncador, ¿no? Tiene algunos factores que condicionan eso. Puede tener, perdón, puede tener polidipsia durante la noche, ¿no? O sea, puede tener sed durante la noche, sobre todo si son esos diabéticos no controlados. Pueden tener asociado también una entidad que es bastante frecuente, pero que muchas veces no le hacen caso, ¿no? Que es la rinitis alérgica, por ejemplo. Y los síntomas nocturnos de la rinitis alérgica hacen que el paciente sea un respirador bucal, no respire por la nariz, sino respire por la boca. Y eso también hace que tenga mayor probabilidad de ¿qué? De roncar, ¿no? Y en los síntomas diurnos, ya hemos dicho principalmente la somnolencia diurna, la irritabilidad, ¿no? La apatía, la dificultad para concentrarse, la pérdida de memoria, y habíamos mencionado inclusive la alteración de la libido o la impotencia sexual también, ¿no? Y en la mañana se levantan con una sensación de sequedad en la garganta, ¿no? Todas las mañanas dice, me levanto con la boca seca, tengo sed, me duele la cabeza, siento que no he dormido nada, estoy cansado, van al trabajo, se sientan y se duermen, ¿no? Entonces no quieren trabajar y comienzan a decir, no, tú estás procrastinando, estás con el síndrome del burnout, y no es eso, ¿no? Lo que tiene es una apnea del sueño que le está deteriorando su calidad de vida, ¿ok? Que tengo TDAH, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? No es eso, ¿no? Sencillamente es algo más que tiene que ver con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto ya lo hemos mencionado. Eh, los trastornos fisiopatológicos también. Y existen índices, ¿no? De somnolencia que se pueden medir. O sea, porque tú me dices, bueno, doctor, yo ya lo identifiqué. Ahora, ¿cómo puedo medir eso, ¿no? ¿Cómo puedo medir para poder realmente ver si es una apnea del sueño leve, moderado o grave, ¿no? Entonces, esto básicamente es hecho por especialistas, ¿no? La apnea del sueño tiene un enfoque multidisciplinario, ya no solamente compete a neumología, también compete a neurología, ¿no? Y tiene un enfoque multidisciplinario, otorrinolaringólogo, al ortodoncista, o sea, al dentista, y muchos se especializan en apnea del sueño. Ojo, no solamente es una patología que compete al neumólogo, puede ser un tratamiento multidisciplinario, como muchas enfermedades también que existen, ¿no? Entonces, uno tiene que evaluar qué grado de somnolencia tiene el paciente. Y uno de los índices más frecuentemente usados, tanto por los neumólogos como por los neurólogos, es el el índice de somnolencia de Epworth, ¿no? Epworth diseñó una serie de puntuaciones en base a una serie de situaciones que puede presentar el paciente, ¿no? Por ejemplo, dormirse cuando está sentado leyendo un libro por más de media hora, ¿no? Viendo televisión tranquilo por más de media hora, ¿no? Si tú ves si no te duermes más de media hora viendo televisión, no pasa nada, ¿no? Pero si apenas te sientas a mirar tu Netflix, te quedas dormido, ajá, ojo, algo está pasando. Entonces, sentado viendo un espectáculo, ¿no? Van al cine, se quedan dormidos, ¿no? Son pasajeros en un tren, un bus, ¿no? Hay gente que se sienta en el bus, ¿no? Y se duerme y comienza a roncar, ¿no? Y a la gente le parece gracioso, ¿no? Pero eso no es gracioso porque realmente algo malo está pasando con ese paciente. O aquellos que les gusta hacer la siestita, ¿no? Pacientes que están conversando contigo, se sientan a conversar contigo y se duermen en tu cara, por ejemplo. Tú dices, uy, qué aburrido que soy, ¿no? No, tan aburrido soy para contar las cosas que se duermen en mi delante, ¿no? Algo está pasando, ¿no? O también cuando se duermen después de comer, sin necesidad de tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? O cuando están conduciendo su auto. Entonces, todo eso tiene una puntuación, ¿no? Y esto lo hacen, pues, obviamente, los especialistas en apnea del sueño. Existen cursos, por ejemplo, si ustedes quieren en algún momento interesarse más en esto, cuando sean médicos, hay cursos especiales de esto, ¿no? Hay diplomados, talleres, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Que promocionan este tipo de patología
y los médicos se vuelven especialistas en manejar esto, ¿no? El examen físico también es importante de tener en cuenta, ¿no? Hay que evaluar el peso corporal, ¿no? El índice de masa corporal, ¿no? Alrededor del 50% de estos pacientes son obesos, o sea, con un índice de masa corporal por encima de 30 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? Es el peso en kilos entre la talla al cuadrado, ¿no? La talla en metros al cuadrado, ¿ya? Todo lo que está por encima de 30 es obesidad. La medición del perímetro cervical, el cuello, ¿ya? El cuello es importante porque con eso vamos a evaluar también eh, el riesgo de colapso de la vía aérea, ¿no? Y hemos visto que por dónde pasa el aire, ¿ok? Entonces es importante ver ese cuello, ¿no? Tiene un cuellazo, ¿no? Parece un toro, tiene un cuellazo. Y ese cuellazo, pues, es el que le está ahí comprimiendo la vía aérea, ¿no? Entonces a menudo es mayor de 43 centímetros. Entonces hay que siempre inspeccionar el cuello, el cráneo, buscando masas, engrosamientos, ver la posición de la mandíbula, porque también muchos tienen apnea del sueño por una mala posición de su mandíbula, ¿no? Pueden tener micrognatia, que pues es la mandíbula pequeña tirada hacia atrás, o retrognatia, ¿no? O sea, muy tirado hacia atrás en la articulación temporomaxilar. Eso ya es más para evaluación por parte del cirujano maxilofacial, ¿no? Hay que evaluar la mordida como ortodoncista, ¿no? Cómo tiene la oclusión de los dientes, etc. Evaluar la permeabilidad nasal también es importante, ¿no? Es ver si tiene cornetes grandes, si tiene el tabique, el septum nasal o el tabique desviado, ¿no? Si tiene pólipos nasales, eso también, que todo eso que pueda obstruir el paso del aire debe ser evaluado. Entonces, eso tienen que tenerlo siempre presente. Yo voy a buscar todo aquello que me impida un paso adecuado del aire, ¿ok? Eso es lo que tengo que buscar. En la boca, ¿no? Vamos a ver el tamaño de la boca, la movilidad, la lengua, si tiene una lengua grande, ¿no? Si al abrir la boca se ven los pilares faringios o no se ven. Hay una clasificación que vamos a ver más adelante, ¿no? Con la cual podemos evaluar la gravedad, incluso, ¿no? Hay gente que tiene cuello corto, ancho, etcétera. Definir la dentición, la presencia o ausencia de dientes también, ¿no? Hay gente que dice, que le gusta sacarse los dientes cuando tienen caries, etcétera, ¿no? Y no saben el daño que se están haciendo porque toda la dentadura se mueve y eso también altera la posición de la oclusión de los dientes, incluso la posición de la mandíbula. En los niños ver las amígdalas, ya hemos dicho, ¿no? El aspecto de la úvula, el paladar blando. Hay que medir la presión arterial, porque sabemos que estos pacientes generalmente son hipertensos, ¿no? Y evaluar la parte de los pulmones, el examen respiratorio, cardiovascular y neurológico, ¿no? Para ver si existen otras enfermedades coexistentes, si tiene asma, tiene POC, tiene hipertensión arterial, ¿no? Si tiene algún problema neurológico que pueda realmente alterar el patrón del sueño, etc. Entonces, este es, por ejemplo, la evaluación de la boca, ¿no? La clasificación más conocida es la clasificación de Malampati, ¿no? Que tiene 4 grados o niveles, ¿no? Vemos, por ejemplo, el grado 1, se observa la úvula, vemos la campanilla al medio, ¿no? Abre la boca, saca la lengua y vemos, ¿no? Su úvula normal, ¿no? Paladar blando, pilares, amígdalas, todo lo vemos. Acá está. Perdón, no veo el puntero. Acá está. Ya. Acá ve la úvula, ¿no? Los pilares faringios, ¿no? El paladar blando, todo se ve, ¿no? Se ve la cavidad orofaringea. No hay problema. Grado 2 solamente se ve la base de la úvula, o sea, la que está pegada al paladar, pero no se ven las amígdalas, por ejemplo, no se ven ni los pilares, ¿no? El grado 3 solamente se ve el paladar blando y el grado 4 no se ve nada, solamente se ve el paladar duro, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener más posibilidades de roncar más? Pues 3, 4, ¿no? Porque prácticamente la lengua le está cubriendo todo y si la lengua se va para atrás, no va a poder respirar. Entonces, esas condiciones que hemos mencionado se clasifican de tal manera que nos va a dar un nivel de gravedad, ¿no? El nivel de gravedad, por ejemplo, con el índice de desorden respiratorio, ¿no? Eh, los episodios de apnea que pueden tener, ¿no? Mientras más episodios de apnea tenga, obviamente mayor la severidad.
la saturación de oxígeno también. Mientras menor sea la saturación de oxígeno, mayor es la gravedad. El patrón del sueño también. Esto se hace cuando se somete al paciente a una prueba que se llama polisomnografía, ¿no? Se evalúa el sueño REM, ¿no? El ritmo cardíaco, ¿no? Mientras más severo es, mayor posibilidad de que aparezcan extrasístoles, arritmias, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el tejido cardíaco no recibe adecuada oxigenación, eso me va a dar como consecuencia la aparición de arritmias, ¿no? Que pueden ser inicialmente aisladas, extrasístoles auriculares aisladas, hasta extrasístoles auriculares frecuentes o incluso extrasístoles ventriculares que son mucho más peligrosas, ¿no? Y las comorbilidades, ¿no? La hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la arritmia durante el día, la diabetes o la EPOC, ¿ok? Entonces, mientras más severo es, mientras más hacia la derecha de nuestro cuadro nos vamos, obviamente la cosa va a ser peor. Acá también tenemos otro tipo de clasificación, ¿no? Podemos usar cualquiera de los dos que nos sea más cómodo o en donde estemos, ¿no? Por ejemplo, el índice de apnea-hipopnea del sueño, que es el IAH, ¿no? Mientras más grado de apnea tengamos, obviamente que va a ser peor la cosa, ¿no? La saturación también, la escala de Edward, ¿no? Por encima de 20, ¿no? O que esté con somnolencia cuando está conduciendo, por ejemplo. El índice de masa corporal y los problemas cardiovasculares. ¿Qué recomendaciones nos da la Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿no? Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿no? Eh, para hacer la polisomnografía, que es la herramienta, el instrumento, la prueba, el test, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Para evaluar a estos pacientes con apnea del sueño. En primer lugar, que tenga un diagnóstico de desorden respiratorio del sueño, ¿sí? Porque si no es de origen no respiratorio, no me va a servir para nada la polisonografía. Eso lo tiene que ver el neurólogo, esa es otra cosa, ¿no? El insomnio, la patasomnia, el síndrome de piernas inquietas, no, la narcolepsia, eso es neurología, eso es otra cosa, ¿ya? Pero si es un desorden respiratorio del sueño, sí me va a servir, ¿ok? Tengo todo mi presunción clínica, sí me va a servir la polisomnografía, ¿no? Existe otra prueba mucho más sencilla que es la poligrafía, ¿no? Que es más corta, pero las dos son válidas. Dos, que tenga una titulación positiva de la vía aérea en pacientes con síndrome de disfunción respiratoria durante el sueño, ¿no? O sea, estos pacientes van a ser sometidos a una evaluación de la vía aérea durante el examen para poder ver realmente el grado de obstrucción de vía aérea. Tres, una evaluación preoperatoria de la vía aérea, no por ronquidos o apnea del sueño. O sea, si es un paciente que requiere cirugía por este motivo, hay que hacerle una polisomnografía previamente, ¿no? Y así existen otros términos que pueden ser más complicados, ¿no? Pero básicamente que tenga un diagnóstico establecido de desorden respiratorio del sueño. ¿Cuál es el estudio algoritmo diagnóstico? ¿No? Básicamente, evaluar el riesgo, ¿no? Tengo pacientes con las características que hemos mencionado, hipertensos, obesos, con hipertensión arterial pulmonar, con alteraciones metabólicas, con arritmias. Esos son pacientes que tienen alto riesgo y necesitan ser evaluados, ¿no? Y que además tienen síntomas que hemos mencionado. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, obviamente, con otros estados del sueño, otros trastornos del sueño, y obviamente ver la intensidad de los síntomas mediante la valoración de las escalas. Hay que hacerlo evaluar con el otorrinolaringólogo, ¿no? Hay que hacer su espirometría, porque puede ser asmático, puede tener EPOC, ¿no? Hay que ver su hemoglobina glicosilada porque puede ser diabético, hay que ver si tiene historia de reflujo gastroesofágico, etc. Se hace el estudio del sueño y si tiene claros síntomas de apnea del sueño, obviamente que vamos a hacerle su poligrafía, ¿no? Y si tiene síntomas con comorbilidades conocidas, ¿no? O sospecha de algún desorden no respiratorio del sueño, hay que hacerle la polisomnografía, ¿ok? Esto es lo mismo. Y acá está, por ejemplo, una polisomnografía, ¿no? Miren ustedes todos los parámetros que se miden, ¿no? Los ronquidos, ¿no? Que están arriba, ¿no?
todos los episodios de ronquido, el flujo de aire por nariz o por boca, el esfuerzo respiratorio, la saturación, cómo va oscilando, ¿no? Hay que medirla en un espacio de 30 segundos, el electroencefalograma, ¿no? Para ver el patrón de sueño, REM, ¿no? La electromiografía del mentón, cómo se mueve el mentón durante el sueño, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la electromiografía para ver los episodios de latencia, ¿no? O de reactividad. Entonces, eso ya es más de especialidad, pero básicamente para que ustedes vean todos los parámetros que hay que evaluar y en base a esos parámetros y tiene unas gráficas muy clásicas que nos pueden dar conclusiones, ¿no? Entonces, todo eso se estudia, obviamente, se hace toda una especialidad para eso, ¿no? Solamente los traigo acá para que ustedes tengan idea en qué consiste, ¿no? En qué consiste y realmente cuál es su indicación verdadera, ¿no? Tratamiento, obviamente, aquí hay que ver, depende del grado el nivel de gravedad, ¿no? Depende del nivel de gravedad. En primer lugar, si es leve o moderado, higiene del sueño, recomendaciones generales. Si hay alteraciones de tipo anátomo-funcionales de la vía aérea superior, evaluarlo con otorrinolaringología, ¿no? Por ejemplo, si son amígdalas grandes, evaluar la posibilidad de retirar las adenoides grandes también, ¿no? Si tiene desviación del septum nasal, del tabique nasal, pólipos, cornetes, etcétera, todo eso se evalúa, ¿no? Si es obeso, obviamente hay que establecer todo un programa para bajar de peso. Si es un obeso mórbido, plantear la posibilidad de cirugía bariátrica, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Es la cirugía bariátrica que la gente quiere bajar de peso sin hacer ejercicio, ¿no? Pero obviamente si es un obeso mórbido que no puede bajar de peso por más que ha hecho el intento, la cirugía bariátrica es una buena opción y también va a ayudar mucho a los periodos de apnea del sueño, ¿no? Hay que ver el tipo de apnea, si es postural o no, hay que ver las terapias posturales para enseñarle a dormir mejor, ¿no? Obviamente, o si son, por ejemplo, problemas de mandíbula, de oclusión de la dentadura, de micrognatia, retrognatia o una mala postura mandibular, hay dispositivos que se denominan dispositivos de avance mandibular que permiten tener un sueño más reparador, ¿no? Incluso hay algunos que tienen hasta férulas especiales para poder colocar bien el maxilar en articulación temporomandibular para poder dormir mejor, ¿no? Entonces, el tratamiento es multidisciplinar, como les había mencionado. Se evalúan todas esas medidas, ¿no? Y si solamente es manifestaciones de obstrucción de la vía aérea producto del colapso de la faringe y de la lengua, la terapia que mejor se recomienda es la terapia con CPAP, ¿no? CPAP viene a ser presión continua de la vía aérea positiva, ¿no? Es una mascarilla que puede ser nasofacial o puede ser una mascarilla nasal que emite presión positiva. Es una presión muy intensa que hay que ir graduándola, titulándola, para que pueda el paciente tolerar, acostumbrarse y pueda ese aire que entra con gran presión vencer el colapso de la vía aérea, ¿no? Es como que yo meto un flujo de aire muy intenso para poder romper toda esa obstrucción, ¿ok? Solamente con esa presión de aire. Y habíamos mencionado, si tiene algún problema de maxilar o dental, los dispositivos de avance maxilar son muy, muy recomendados, ¿no? Tratamiento quirúrgico, en el caso que ya hemos mencionado, si hay un tipo de obstrucción anatómica, úvula, amígdalas, adenoides, tabiques, pólipos, cornetes, etc. Y el tratamiento postural y farmacológico también puede en algunos pacientes ser parte del tratamiento, pero no lo es todo. Recomendaciones de higiene del sueño. Esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes como médicos generales, al inicio, antes de que sean especialistas, pueden hacer algunas recomendaciones a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, hábitos y rutinas del sueño, el tipo de alimentación, la hora de la alimentación, la actividad física y el dormitorio donde duerme el paciente, ¿no? Por ejemplo, en hábitos y rutinas del sueño se recomienda mantener horarios regulares del sueño, ¿no? Acostarse y levantarse a la misma hora, ¿no? Al menos 5 de los 7 días a la semana, ¿no? Porque muchas veces el fin de semana, los que son mundanos, ¿no? Les gusta irse de juerga, ¿no? Y obviamente se desvelan, ¿no?
Obviamente los que estamos al otro lado, ¿no? Que no somos mundanos, obviamente para nosotros nuestro fin de semana de los católicos es nuestro día de reposo, ¿no? Entonces, y hoy día estamos en el primer día de la semana, por ejemplo. Entonces, es diferente, tenemos otros hábitos, otro modo de vida. Pero se recomienda esto. Ustedes preguntan, ¿no? ¿Y usted cuántas horas duerme al día? ¿No? Bueno, doctor, yo duermo 5 horas, 6 horas. No debe ser menos de 6 horas, ¿no? De 6 a 8 horas es lo normal, ¿ok? Si duerme poco, ¿por qué duerme poco? ¿No? De repente tiene problemas de insomnio, de repente se queda viendo televisión, streaming, eh, se envicia, ¿no? Qué sé yo, o juega videojuegos. Entonces, todas esas cosas suman, ¿no? Suman y alteran la calidad del sueño. O sencillamente son muy mundanos, ¿no? Hay que realizar una rutina de desconexión, ¿no? Hay que desconectarse para poder dormir, ¿no? Al menos 30 minutos antes de ir a dormir. Por ejemplo, eso de acostarme y acostarme con el celular, eso también es malo para el sueño, porque eso es una mala higiene del sueño, ¿no? Yo me voy a dormir, ya no atiendo nada, apago mi celular o lo pongo en silencio, no veo televisión, no me pongo a leer ningún libro, me voy a dormir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ser. Media hora antes ya te desconectas, no existes para nadie, solamente eres tú y tu sueño. ¿Ok? Esto puede realmente ayudar mucho. Tampoco hay que acostarse, por ejemplo, con música. Eso no es bueno, ¿no? Dice, ay, no, a mí me gusta poner mi música y que toda la noche suene la música. No, eso no te permite una buena calidad de sueño, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tienes que dormir. Hay que evitar las siestas diurnas, ¿no? Eso de que perdón, me voy a dormir un ratito en la tarde, tampoco, porque eso también altera tu calidad de sueño en la noche, ¿no? Ni estar mirando el reloj durante la noche, ¿no? Si ya tú sabes que te tienes que despertar a tal hora, a esa hora programas tu alarma y nada más. En cuanto a la alimentación, se recomienda, por ejemplo, todos aquellos que acostumbren a tomar bebidas estimulantes, como el té, el café, o las colas, las gaseosas que tengan cafeína, ¿no? Tienen que ser por lo menos unas 3 horas antes de irse a dormir. No te puedes tomar el cafecito, ¿no? Al momento de irte a dormir, porque eso puede alterar tu patrón de sueño. También se recomienda comer ligero, ¿no? Por ejemplo, 2 horas antes de ir a acostarse. ¿Te acuestas a las 10? Pues a las 8 máximo ya has comido tu comida, tu cena, ¿no? Y tiene que ser ligera, ¿sí? Los que fuman no deben de fumar en la noche tampoco, porque eso también incrementa el tono simpático. No debes de beber licor, ¿no? No debes beber licor por lo menos 3 horas antes de irte a dormir. Hay que evitar automedicarse, ¿sí? Siempre hay que contar con la supervisión de un médico si vamos a ingerir algún tipo de medicamento. En cuanto a la actividad física, siempre es importante tener una actividad física regular. No te estoy diciendo que seas un gran deportista de alta competencia, pero por lo menos debes moverte, subir escaleras, caminar, ¿ok? Por lo menos unos 30 minutos al día. No te digo que salgas a correr todos los días, que levantes pesas todos los días, que hagas calistenia, etcétera. Eso está muy bien, pero eso requiere un programa de entrenamiento y es progresivo. Por lo menos si no haces ejercicio, por lo menos camina, muévete, ¿ok? Ahora, por ejemplo, terminamos la clase, nos vamos a parar, nos vamos a ir a caminar, a movernos, a estirarnos, porque eso es importante para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, siempre asegurarse de que si no tienes tiempo y entrenas en la noche, ¿no? Sea en tu casa, en el gimnasio, donde tú quieras, en la universidad, 3 horas antes de irte a dormir tienes que ser, ¿ya? Y tu habitación, el lugar donde duermes, obviamente que tiene que ser un entorno agradable, ¿no? Un sitio que te inspire descanso, que te inspire paz, tranquilidad, que tenga una buena temperatura, no te vas a ir a meter a un cuarto helado, ni muy caliente, ni tampoco lleno de luces, ¿no? Ni tampoco de cosas distractoras. Es tu cuarto para descansar, para dormir, tener en buen estado tu colchón, tu almohada,
donde tú te sientas cómodo, ¿no? Donde tú puedas reservar tu dormitorio exclusivamente para el descanso, con el sueño o estar con tu pareja. Nada más, es para eso es tu habitación. No es para echarse y ver televisión toda la noche o estar escuchando música toda la noche, ¿ok? No es para otras cosas. No es para sentarse a comer en la cama, por ejemplo, ¿no? Que eso es un muy mal hábito, ¿ok? Para eso tienes tu mesa de comedor, ¿ok? Entonces, todas esas cosas realmente impactan de manera negativa si no las cumples para tu sueño. Entonces, los tratamientos, como les había mencionado, consisten en una parte de ellos en romper la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Como es el uso del CPAP. Este es un CPAP, ¿no? Nasal, ¿no? Vemos cómo ingresa a través de un dispositivo, que es una máquina automática que tiene un software que graba todo tu presión de la vía aérea, graba tus periodos de apnea, todo. Entonces, tú no le puedes engañar al médico, todo eso está grabado. Y a qué presión va, ¿no? Todo eso se titula y eso es progresivo. Y con eso dejas de roncar. Y si lo usas por el tiempo que se te ha recomendado, realmente va a tener un buen impacto sobre tu salud. Además de eso, tienes que tener otras condiciones que te permitan ayudarte, ¿no? Como bajar de peso, como controlar tu hipertensión arterial, tu diabetes, ¿ok? Tomar tus medicamentos que necesites en ese momento y cambiar tus hábitos de vida. Muy bien, entonces eso básicamente era la clase del día de hoy, ¿no? Ya pueden ustedes entender lo que es el apnea obstructiva del sueño y la gran importancia que tiene dentro de la población. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, nos vemos el próximo viernes en la universidad para la siguiente clase, ¿ya? Cualquier cosa estamos en coordinación con su delegada. Listo, que tengan buena semana, cuídense. Chao, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas chao, gracias, chao, doctor. chao, Gracias, doctor. chao, chao.